12 minutos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchísimas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial a todos nuestros compañeros, en especial a don Álvaro Arbelo, hijo, nuestro abrazo. Desde aquí, nuestro deseo de su recuperación y retorno. Hoy el programa, pues, con el regreso a cabina, tanto de Rosendo Tavares, que estaba, como él explicaba, acompañando pues a su esposa en importantes diligencias personales en los Estados Unidos, y en el caso de nuestro compañero Aníbal Díaz, que ya había retornado en un par de ocasiones, pues ya tenerle presente para sus comentarios, y eso esperamos que sea pues de ahora en adelante lo usual. ¿Pero qué tú crees de verdad? ¿Es mejor tenerlo afuera o tenerlo adentro? Depende si es usted el del asunto. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Depende de quién lo diga. Depende en qué parte va usted el trencito. ¿Quién lo tenga o quién lo ponga? Depende, exacto, en qué parte va usted, si usted es la locomotora del tren o si, ¿verdad? Entonces, mire, señores. Lo que el director general de la policía tiene que decir porque todavía están adentro esos policías, que el presidente dijo que era mejor tenerlo afuera. Mira qué ocurre, y con respecto a ese tema hoy creo que ha sido, quizás con alguna excepción, el tema principal de todos los comentarios. Todos tenemos un punto de vista relacionado a este hecho en específico, el del joven David, y a estos hechos que vienen ocurriendo. Primero, quiero ir de lo, vamos a decir, de lo micro, de lo específico a lo general. Vamos a lo específico. El funcionamiento de la Policía Nacional está mal por muchas cosas, muchas cosas. Y cuando este hecho ocurre, cuando este hecho se hace público, cuando se hace conocido, esto que este joven desde el pasado día miércoles atravesó hasta su muerte, ayer domingo, pues comienzan a surgir reacciones y respuestas que nos llevan precisamente a analizar todo cuanto está mal en nuestro cuerpo auxiliar, el principal cuerpo auxiliar de la justicia, que es la Policía Nacional. Se supone que tras ocurrir esto y tras los familiares de este joven darse cuenta de cuánto ocurrió, e incluso antes de morir, entonces se iniciaba un proceso de investigación. Y como toda investigación, hay una primera fase donde no se dan detalles. Llama la atención, con todo el cariño, el afecto que tenemos por el actual vocero de la policía, por él, por el anterior a ese, por el que estaba, por la que estuvo, por el que estará, que siempre gozan de nuestro respeto. Llama la atención entonces que en una fase donde se supone hay levantamientos, se está investigando, donde hay interrogatorio, donde está levantándose la prueba testimonial, la prueba material, se tenga que dar una conclusión. Y esa conclusión, ¿saben qué, mis estimados oficiales de la Policía Nacional? Entonces a mucha gente lo que le da la impresión es que es una salida rápida para amainar, que es una salida rápida para reducir la responsabilidad. Si lo primero que escucha la población dominicana es, se produjo esas heridas porque él tuvo una crisis mental. La población dominicana, que está compuesta por gente de todos los niveles, educativos, económicos, sociales, ¿qué va a decir? Gran parte de ella que es racional, es decir, primero, ustedes no tienen el tiempo de haber llegado a ninguna conclusión sobre la salud mental de esa persona. Eso es lo primero. Y segundo, sería evidente que los tiempos son muy tempranos antes de poder establecer, sin prueba y documentación, sobre todo material y sin el experticio, sobre todo de peritos independientes a eso que ocurrió, que esa habría sido la razón. Eso es lo primero. El lenguaje de las instituciones, y aquí voy por una observación, por un análisis al problema a veces de muchas instituciones, presencialmente ahora de la policía. La información institucional, mis estimados, tiene un reto. No admite disculpas. Yo, que me equivoco todos los días ante este micrófono, si lo hago en un nivel tan alto que la gente no tiene ninguna credibilidad en lo que digo. Todos nos equivocamos. Sí, todos. Pero obviamente tratamos de hacerlo el mínimo posible. Claro. Tratamos sobre la marcha de corregirnos a nosotros mismos. Tratamos, sobre todo en aquellos datos que no tenemos precisos, de hacer conclusiones abiertas. Un más o menos, un puede ser, una fuente estimó. Y así, por ejemplo, con ese margen de error, evitamos hacer declaraciones que puedan generar errores. Pero las instituciones públicas y privadas, pero especialmente las públicas, no tienen ese margen, no lo tienen. No digo que no puedan cometer errores humanos, pero necesitan tener una comunicación institucional, y esa se ejerce, adivinen cómo, desde la capacidad de resistir la tentación
a dar respuestas fáciles. Y da la impresión, mi estimado Pesqueira, y por qué no al cuerpo policial, que tanto respeto le tenemos y que tantas veces nos toca defender la honorabilidad de la mayoría de los miembros que están ahí dentro, de que esas primeras respuestas que se suelen dar en estos casos tienden a buscar excusas puntuales. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué policía queremos? Bueno, esa pregunta es muy abierta. Yo voy a resumir lo primero que nosotros suponemos cuando, de hecho, trabajamos en ese cuerpo de reforma, de la reforma policial, para la entrega de ese informe que se entregó en diciembre pasado. Si yo tuviera que resumir la respuesta a unas pocas palabras, mi respuesta sería más sencilla de lo que mucha gente cree. Yo quiero una policía de procedimientos, una policía que esté entrenada, pagada, capacitada para seguir unos procedimientos ante cada caso. Y esos procedimientos, ¿para qué nos ayudarían en un caso como este? Elemental. Si yo sé en estos momentos, o si supiera en estos momentos, hora de arresto, causa de arresto, traslado al lugar donde fue llevado bajo custodia. Pero no solamente eso, cuáles policías estaban de guardia y junto a cuáles otros ingresados en la misma condición de custodia policial estaba David. Pero además, debe existir, que no existe penosamente en la mayoría de los casos, no solamente esa información que da un registro de entrada y que da un registro de control y de salida en el caso de que la hubiera, es la trazabilidad. La trazabilidad que nos dice desde qué punto este hombre está bajo la custodia policial, en caso de que fuera la plaza que tantas veces se ha dicho y que de hecho ha publicado a través de sus propias comunicaciones en las redes sociales que ha dado apertura a la policía a sus videos. Los cuarteles policiales en la República Dominicana no son del tamaño de la Plaza de San Pedro, que tiene 16,000 habitaciones. Son pequeños recintos. Entonces, si allí está ocurriendo algo, el grito se escucha ahí mismo. Así es. Entonces, o sea, no hay manera de que ocurra y que después, bueno, que si pudieron haber sido otros presos. Primero decir que él se golpeó él mismo. Lo primero es que él se estrelló en el piso. Los medios quieren las paredes. Los medios quieren una respuesta. Usted la tiene que dar. Bueno, usted dice, estamos en una investigación. Todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Ya. Y ahí los medios tienen una respuesta. Adelante, José Luis. No se aventure más allá de ahí porque va a crear un problema. Pero la verdad es que ocurrió en Santiago, ocurrió en Ocoa, ahora ocurre aquí. Si algo está ocurriendo a lo interno de la Policía Nacional, y escúchame José Luis, siempre se ha rumorado que funcionan estructuras y que se hacen cosas para perjudicar a una gestión, para hacer saltar un jefe. Yo creo que es el momento de que si de verdad algo así pudiera estar ocurriendo en la policía, esta investigación no debe ser solamente para esclarecer qué ha pasado con esos 3 casos, sino qué exactamente está pasando a lo interno de la policía y poner a este país en claro, y sobre todo al presidente y al gobierno que lo está reclamando, de qué es lo que exactamente está pasando. Me voy ahora de lo particular a lo general. Este caso, insisto, de David y los anteriores citados más temprano, pues evidencian toda esta falta de un esquema, de un procedimiento que se siga, donde hay una trazabilidad clara, la cual pueda más adelante ayudar precisamente a fiscalizar la policía. Decía la frase famosa aquella, ¿quién vigila al que vigila? ¿Quién vigila al que vigila? Y si la policía es la fuerza de vigilancia por naturaleza de las sociedades democráticas en el mundo, entonces es la Policía Nacional uno de los cuerpos que más claro debe tener un sistema de fiscalización externa e interna. Vámonos a lo general. Los deseos de una reforma policial aquí son antiquísimos, son bastante viejos. Vienen desde la década de los años 70, posiblemente cuando en el umbral de la violencia que había en la sociedad dominicana, desde el poder y contra el poder, se generaban enfrentamientos directamente bajo el fuego de las balas. En ese sentido, de esa policía violenta, vinieron los sueños en 1978 con la transición democrática y la llegada del presidente Antonio Guzmán Fernández de una era donde se respetaran los derechos humanos y donde comenzaron procesos precisamente de sacar a quienes entendían eran la causa principal, que eran aquellos jefes militares y policiales de antaño. Con la cancelación, suspensión, envío a retiro de muchos de ellos, que debieron haber ido a una corte, debieron haber ido como mínimo a un tribunal de la verdad, cosa que nunca ocurrió. Se pensaba que muerto el perro acabó la rabia.
se había acabado con la causa y por lo tanto eso iba a acabar con las consecuencias. Pero no, los crímenes desde la propia policía, los crímenes desde el Estado incluso, no cesaron, aunque fueron menos numerosos, eso es claro, aunque hubo un cambio tal vez en los comportamientos de la sociedad. Queda evidente que se mantuvieron ocurriendo situaciones. El día lunes, en el programa especial de ayer que realizamos aquí, cuando hablamos del caso de David de los Santos, hicimos una referencia y descubrí que luego otros la estaban haciendo porque es un símil inevitable al caso de Tony Cebal, el caso de aquel merenguero joven con una pegada popular tremenda que en 1985, en una situación que nunca se aclaró desde el punto de vista oficial y para la que nunca hubo una respuesta institucional, terminaría muerto ¿cómo? Arrestado en situaciones no aclaradas, por motivos no aclarados, bajo una custodia policial no aclarada y con una muerte violenta por demás, nunca aclarada, donde la respuesta que se le dio a la sociedad y a sus familiares era que simplemente hubo una riña en la prisión, la riña más curiosa del mundo porque el preso recién llegado fue la víctima de ella y todo el mundo lo atacó, incluyendo recibir heridas de armas blancas hasta en la planta de los pies. Ese caso que se ha repetido con víctimas menos célebres y con una violencia policial que cada cierto tiempo recrudece. Y que, por cierto, debo decir, no es cierto que había desaparecido. Se ha mantenido con los años. Va, vuelve, aparece en titulares, reaparece. De hecho, hice una búsqueda en hemeroteca hace un ratito y encontré similares denuncias de los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una teoría que dice que una bestia en la naturaleza, tiende a ser más violenta justo cuando está herida, justo cuando sabe que está cerca de ser atacada. A nosotros nos da la impresión de que la Policía Nacional, el cuerpo policial, la parte de su enfermedad, la parte de su afectación, cada vez que se ve sometida al escrutinio social, cada vez que se ve amenazada por la presión de la sociedad, hubo un intento, de hecho se le llamó hasta reforma policial, a algo que para mí fue bastante cosmético, que solamente cambió el nombre del jefe a director policial, más otras cositas que realmente no tenían ningún efecto luego en la gradualidad, en los cambios, que sí amerita una reforma del tamaño que la sociedad quiere. Y debo decir... José Luis, sí. Perdón, antes de que tú puedas continuar con ese interesantísimo análisis que estás haciendo de este caso, yo creo que hay personas que tienen que aprender a callarse. Hay personas que tienen que aprender a controlar lo que dicen. Sobre todo cuando son autoridades de algunos de los poderes del Estado. Y sobre todo en un momento tan triste para esa familia del joven David de los Santos, que repito, fue brutalmente golpeado y eso fue lo que le ocasionó la muerte. Y lo digo por un tuit que pone la diputada Soraya Suárez del Partido Revolucionario Moderno, diciendo esto: Santiago, de tantas versiones, no descartemos que sus compañeros de celda, sin saber calmarlo, se les pasara la mano con el infeliz. Ay, Dios mío. Oye cómo habla esta señora. Que descanse en paz. Creemos en la buena gestión de la policía y su director. ¿Quién es eso? Avancemos a la reforma. La señora Soraya Suárez, diputada del Partido Revolucionario Moderno en Santiago. Oye cómo se expresa esta señora de un caso tan grave como ese del joven David de los Santos. Mira. Bueno, continúo diciendo entonces. Diputada, retire eso. Continúo diciendo entonces en materia general. Primero, toda reforma de un cuerpo masivo, nos guste o no, tiene que ser gradual, dolorosamente gradual. Recuerdo el día precisamente que el presidente reunió el grupo de trabajo y dio un discurso en el Palacio Presidencial. Y recuerdo como hoy las palabras, que en ese momento me parecieron muy duras, muy crudas, pero caramba, hoy las entiendo muy bien. Cuando decía, no es solamente que va a tomar tiempo, es que incluso en lo adelante las cosas pueden empeorar. Lo decía así mismo el presidente de la República, y quizás hoy lo entiendo mejor en el sentido de la resistencia que suelen tener los cuerpos, sobre todo cuando están corrompidos por viejas prácticas, a cualquier cambio. Con respecto a
declaraciones anteriores, algunas opiniones de algunos de los compañeros y algunas que he leído hoy en las redes sociales también debo decir, esa idea, que casi nunca se explica en detalle, de, vamos a sacar a la mala policía, vamos a crear una nueva policía, y mientras tanto, ¿quién hace la tarea de vigilancia en las calles? ¿Qué usted propone en el in-between, en el mientras tanto? Bueno, hay quien dice, vamos a mandar a los militares a las calles. Mire, yo siempre he creído que los problemas multifactoriales tienen soluciones del mismo tipo, que los problemas difíciles tienen soluciones difíciles. Yo creo que si fuera tan fácil, ya la policía la habría reformado con esa misma característica, no este gobierno, no, el anterior a este, el anterior al otro y el anterior a ese. Da la impresión entonces de que son costos altos en términos institucionales, económicos y políticos. Ahora, ¿qué se necesita? La voluntad y la valentía. No se hacen tortillas y no se rompen huevos, señor presidente. Ya en diciembre pasado se entregó el informe que el decreto incluso permitía entregarlo en abril, se entregó en diciembre. Había que trabajar con prisa. Ya en diciembre a ese grupo lo sustituyó una comisión que ahora debe velar porque inicien esos cambios. ¿Esos cambios son una panacea? No. ¿Una cura mágica? Tampoco. ¿Veremos los cambios que queremos en poco tiempo? Difícilmente. Pero tiene que comenzar a operarse en esa dirección. Una de esas direcciones, y concluyo, Jundo, porque sé que el tiempo se termina, y que hoy yo sé que a mucha gente le va a parecer... Cuando deja a José Luis 5 minutos más porque le quitamos bastante tiempo de su comentario. Oye, el hombre... tiene todos los votos de aquí. Tiene que ser justo, Cundo. No es un hombre justo. Les redondeamos el comentario. Adelante. No, y hubo realmente aportes importantes. Por ejemplo, es penoso que un servidor público, en un momento tan difícil, tan duro como este, emita declaraciones de ese tipo. Lo mismo que yo le estoy reclamando a la policía en su comunicación institucional, se lo reclamaría a la señora Soraya, quien por cierto me sorprende mucho de ella ese tipo de declaración. Entonces, ¿qué ocurre? La policía no va a cambiar su imagen de la noche a la mañana. La policía no va a generar confianza en 24 horas. La policía no va a generar prestigio en poco tiempo. Ahora, por algún lado hay que empezar. La elevación de los salarios era importante, era una exigencia, fue incluso una promesa de campaña. Pero tenemos que hacer hincapié en un elemento importante. Y pienso en Rosendo de tantas veces que ha hablado y hemos compartido dentro y fuera del aire sobre el tema policial. Y es agrandar, encarecer, engrosar, algo de eso habló el presidente, el entrenamiento. Usted no puede hacer bien para lo que usted no se preparó para hacer bien. Desde el criterio de lo que es delito, de lo que es crimen, pasando por el derecho a unas garantías de las que cada ciudadano tiene. La tiene cuando es arrestado, la tiene cuando es sometido a la obediencia, la tiene cuando es escoltado, custodiado por la policía y la tiene incluso en su presentación en juicio. Necesitamos una policía equipada, preparada, entrenada, sí, pero la cosa debe empezar por el recurso humano que estamos llevando a la Policía Nacional. Y yo hago una pregunta para finalizar. ¿Está diseñada la policía que tenemos para traer lo mejor de los recursos humanos jóvenes de este país? La respuesta es obvia. Llega allí el que no tiene alternativa. Ahora, si a la policía llegara lo mejor de nuestros barrios humildes, de nuestros sectores de clase media baja, de nuestros sectores del interior del país, de nuestros sectores rurales, ¿sobre qué base? De que va a tener un empleo bien pago, un buen seguro médico, facilidades para su capacitación permanente, la posibilidad incluso como en otros países... Un buen plan de retiro. Incluso la posibilidad, Rosendo, como en otros países, y pasa el famoso caso colombiano en Centroamérica, que al cumplir cierto tiempo de servicio, sin faltas graves, se facilitan las condiciones para la adquisición, por ejemplo, del préstamo hipotecario. Pero lo mismo pasa con el crédito educativo, pero lo mismo ocurre con otros elementos. Si no diseñamos una policía de la que quieran formar parte de lo mejor de nuestra juventud, se puede decir misa. Se le puede colocar la mejor pistola, la Sig Sauer, la Browning, se le puede colocar los Lamborghini de la policía de Dubái. Se pueden hacer palacetes donde hoy están los destacamentos policiales. Y si el entrenamiento y la capacitación permanente no nos lleva a producir ese recurso humano, lamento que esta noticia pase, se diluya y dentro de un tiempo volvamos a tener un caso como el de David de los Santos. Llévatelo con dos.